Huila está localizado al suroccidente de la República de Colombia. Según datos tomados del mapa físico-político de Colombia, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la superficie del departamento es de 19.900 kilómetros cuadrados, que representa tan solo un 1.8% de la superficie total del país. Comparada con la superficie de los demás departamentos, ocupa el lugar 170, superando a Caldas, Atlántico, Quindío, Risaralda y Sucre. Al norte, limita con los departamentos de Cundinamarca y el Tolima, al sur con los de Cauca y Caquetá, al oriente con los departamentos de Meta y Caquetá y hacia el occidente con los de Cauca y Tolima. El clima de Huila es muy diverso, la temperatura varía de acuerdo con la altitud y el relieve de cada lugar, alterada por los vientos y las lluvias. Los periodos de lluvia son en los meses de abril, mayo, y de octubre a diciembre. El resto del año se considera como época seca, aun cuando se presentan lluvias esporádicas. Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos cálido, 5.537 kilómetros cuadrados, templado, 7.731 kilómetros cuadrados, frío, 5.307 kilómetros cuadrados, y el piso bioclimático páramo, 1.356 kilómetros cuadrados. En el departamento del Huila, los diferentes pisos térmicos ofrecen al visitante hermosos paisajes, como el nival en el volcán Nevado del Huila, montañas y ríos que forman asombrosos saltos como el de Bordones, o las caprichosas formas kársticas del río Suaza en la cueva de los Guácharos, hasta el Cairo, en su mayor expresión en el desierto de la Tatacoa o Valle de las Tristezas. El río Magdalena es el eje del sistema hidrográfico del departamento de Huila, donde confluyen los numerosos ríos y quebradas que nacen en las divisorias de las cordilleras. Se destacan los ríos Magdalena, Aipe, Baché, Bordones, Cabrera, Fortalecillas, Guarapas, Iquira, La Plata, Negro de Narváez, Páez, San Francisco, Soaza y Aguará. En el macizo colombiano se encuentran varias lagunas, entre ellas la Magdalena, en donde tiene origen el río del mismo nombre. El departamento del Huila posee un gran patrimonio arqueológico heredado de los pueblos prehispánicos, que constituyen el lugar más espectacular del país reflejado en el testimonio mítico del Parque Arqueológico de San Agustín. Neiva, la capital, dispone de hoteles confortables para el turista, lo mismo que Pitalito, puerta de entrada a toda el área arqueológica y turística del sur del departamento. En el Huila, se encuentra el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, y comparte con los departamentos de Tolima y Cauca el Parque Nacional Natural Nevado del Huila, y con el departamento de Cauca, el del Turacé. Además de estos atractivos lugares, el visitante puede disfrutar de la vista del sitio conocido como Pericongo, sobre la carretera que conduce hacia Pitalito, cerca al municipio de Timana. Un cañón formado por el río Magdalena a través de los siglos, y por donde este cruza, formando rápidos. Además se tiene una bella vista del valle. Se dice que desde este lugar se lanzó la táctica gaitana. Las fiestas de San Pedro y San Juan, herencia de los españoles, y un tanto más atrás, derivadas de los ritos y fiestas paganas del Imperio Romano, son la celebración festiva más importante del pueblo huilense. Estas se llevan a cabo anualmente entre el 24 y el 29 de junio. Antiguamente el 24 de junio, los campesinos realizaban un baño ritual en el río y organizaban fiestas en honor a San Juan Bautista. El 29 de junio, los habitantes de las ciudades iniciaban su propia fiesta en honor a San Pedro. Se organizaban desfiles folclóricos, se lanzaban fuegos artificiales, y se visitaba a amigos y familiares. El himno de las festividades aún está vigente, y es el bambuco fiestero titulado el San Juanero. En la época de la violencia bipartidista, las festividades fueron suspendidas pero renacieron a principios de la década de 1960. En la actualidad se conocen como el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco. Incluyen concursos de belleza, cabalgatas, muestras de baile y música tradicional donde son comunes los bambucos, pasillos y rajaleñas. Este último género musical de origen campesino, está compuesto por coplas cuyo único fin es, como su nombre lo indica, rajar, no hablar del prójimo. Aquí están las parranderas, aquí están las parranderas.
Las festividades sanpedrinas son la ocasión perfecta para preparar y degustar los platos típicos y más famosos del Huila. El plato fuerte es el asado huilense, que se compone de cerdo cuya carne ha sido adobada con hierbas y reposada durante todo un día. Posteriormente es horneada aproximadamente por 4 horas. Este plato se acompaña del tradicional insulso, una especie de natilla preparada con maíz, panela, clavos y canela. Entre las bebidas tradicionales está la mistela. Se prepara sumergiendo hierbas aromáticas como hierbabuena y mejorana en aguardiente y almíbar hecho con agua y limón. Los pasabocas infaltables son los bizcochos de achirá o simplemente achirás. Se preparan con el almidón de la achirá, cuajada, huevos y mantequilla, luego se hornean. Municipios del departamento de Huila. Aipe. Desde tiempos precolombinos, fue un lugar de comunicación importante entre el pueblo chipcha y las tribus que habitaban las riberas del río Magdalena, siendo un primitivo puerto. Entre las fechas más destacadas del municipio, están la de su fundación en el año de 1741, en las tierras propiedad de Jacinto Cortés. Sus primeros fundadores fueron doña Teresa Perdomo y don Enrique Cortés. En 1772 se le dio la categoría parroquial con la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. En junio de 1824 se erigió como distrito, y en 1827 se trasladó el poblado al sitio que hoy ocupa. Entre sus atractivos turísticos, cuenta con la existencia y abundancia de fósiles y las aguas termales de Mollá de Lourdes y Pan de Azúcar. Neiva. En 1539, por disposición de Sebastián de Belalcázar, el capitán Juan de Cabrera fundó la ciudad de Neiva, a unos 30 kilómetros de su ubicación actual, dándole el nombre de Villa de la Limpia Concepción del Valle de Neiva. La población fue destruida por los indígenas, lo que obligó a que fuese trasladada cerca al río Fortalecías, pero fue igualmente arrasada por la tribu de los Pijaos en 1569. Diego de Ospina hizo la fundación definitiva de la ciudad el 24 de mayo de 1612 en su ubicación actual. Su vida colonial no es tan destacada como los tiempos de independencia, donde sí fue escenario de algunas batallas. Neiva fue capital de varias provincias, pero solo hasta 1906 se le dio el título de capital del departamento del Huila. Entre los atractivos turísticos, la ciudad de Neiva cuenta con diversos monumentos como El monumento a la Gaitana, obra de Rodrigo Arenas Betancourt, construida en 1974. Fue inspirada en la historia de Huaytipán, hoy conocida como la Casica Gaitana. Representa el rechazo de los nativos ante la crueldad y el salvajismo de los invasores españoles, que a sangre y fuego la avasallaron, pero no la vencieron. Según el escultor, este monumento es de simbolismo múltiple, el enfrentamiento entre el mundo de la gaitana y su guerrero, y la civilización europea simbolizada en un hombre casi todo de hierro. Pedro de Añasco, y el centauro, fruto del mestizaje, que cae llevando en su mano la cruz y la espada. El Moán. Obra del escultor Emiro Garzón Correa, inspirado en uno de los mitos huilenses, sirve de acceso al teleférico que atraviesa el río Magdalena hacia el Parque Isla La Gaitana. Construida en fibra de vidrio con refuerzo en hierro, tiene una altura de 12 metros aproximadamente. El monumento al sur. Elaborado por Segundo Aristides Huertas en lámina de hierro, soldada en oxidación sobre una base de concreto, es una representación abstracta y simplificada del tema musical del compositor huilense Jorge Villamil. Una alegoría a las grandes alturas y bellos paisajes del departamento como son el Nevado del Huila y el Cerro de Pacante. Monumento Luna Roja Ciudad Villamil. Ubicado en la avenida La Toma con carrera 9, fue elaborado por la artista santandereana Marta Velázquez, quien también le ha dado el nombre de Recuerdos Fragmentados. Diversas formas se desplazan en el espacio, creando un juego de planos que parecen caminar. Está inspirado en la obra musical Luna Roja, del compositor huilense Jorge Villamil. La técnica utilizada es lámina de acero en oxidación. Presenta 3 figuras circulares de 4 metros de diámetro con una altura de 4 metros sobre una base de concreto. Monumento a los potros. Este monumento hace honor a la poesía del llanado, cantor del trópico, el poeta y novelista huilense José Eustacio Rivera Salas.
Se compone de 5 potros, galopando hacia el infinito en una diagonal de concreto. Evoca el brío de los primeros años del animal, de su retozo alegre y salvaje. El diseño de los animales, y su fundida en bronce, son obra del maestro Rodrigo Arenas Betancourt y el diseño de la estructura de los arquitectos Ernesto González y Eliseo Perdomo Fierro. Puerto de las Damas, monumento al pescador. Sitio cercano a la desembocadura del Río del Oro, sobre el Magdalena. Es utilizado como punto de venta de productos cultivados por los campesinos, como frutas y plátanos, al igual que guadua y pescado. Allí se encuentra la escultura en homenaje al pescador. El Caracolí, obra del escultor Emilio Esteban Prada, inspirada en la canción del compositor de las Américas, Jorge Villamil. Se encuentra en el viejo muelle del Caracolí a orillas del río Magdalena. Está elaborada en lámina de hierro en forma de troncos semicircunferenciales, que hacen alusión a los viejos troncos del árbol llamado caracolí. Cada uno de ellos de color óxido, consta de 2 cascos desfasados en la base con espesores de 10 centímetros. Monumento, me llevarás en ti. Según el escultor Juan Diego Guzmán Tafur, en esta obra nos muestra a una mujer elevándose en el cielo, al parecer dejando a su amor. El hombre arrodillado le ruega que lo lleve por siempre, unido a tu recuerdo, como la luz del sol, como el agua y el viento. Elaborada en bronce cimentada en una base de concreto, tiene una altura de 3 metros, y 1,50 m de ancho. Monumento El Barcino. El artista huilense Juan Diego Guzmán Tafur nos deleita con una escultura que representa al bravío novillo que inspiró la canción del maestro Villamil. Síntesis en forma y fondo del objeto musical. De 2,40 m de alto, por 1,80 m de ancho, está cimentada en una base de concreto revestida en granito. Tambores de Pacante. El maestro Luis Eduardo Estupiñán, oriundo de Florida Blanca, Santander, rinde homenaje a uno de los elementos más populares en la creación musical, el tambor. De arraigada presencia en los aires autóctonos de nuestra geografía. La obra embellece el Parque de la Concha Acústica. Monumento al caballo colombiano. Se encuentra en el costado sur del estadio de fútbol Guillermo Plaza Salcid, muy cerca al Hospital General, donde empieza la avenida La Toma. La escultura fue elaborada por el nariñense Álvaro Eduardo Zarama. Una obra minimalista, la cual ha despertado debate, debido a la incomprensión por parte del público que no conoce de arte. Está constituida por 3 figuras cilíndricas con cabezas en formas de caballos, luciendo los colores de la bandera de la patria. La estructura está elaborada en hierro, las cabezas en plástico con poliéster reforzado en fibra de vidrio. Sobre la escultura se aplicó pintura sintética para exteriores. Tiene una altura de 8 metros. Monumento a la lavandera. La obra del escultor Emiro Garzón Correa rinde homenaje a las mujeres que se dedicaban a lavar ropa en los ríos del Oro y las Ceibas. Costumbre muy dada en toda la población antes de la llegada del acueducto. Caracteriza a la mujer huilense, laboriosa y humilde. Escultura llamarada. Autoría de César Augusto Melo, quien explica que es el resultado de la abstracción geométrica de una antorcha, para lograr una composición sencilla y representativa de las llamas. Tiene como base un círculo matriz a partir del cual se reproducen hacia el exterior otros círculos concéntricos que generan lenguas de fuego perfectamente geométricas, que se elevan hacia el cielo y exploran el espacio infinito, configurado por el último círculo exterior. Los movimientos en espiral son característicos de la estructura del fuego, reforzada figurativamente por la inclinación del objeto, para plasmar una sensación de movimiento. Domo de las antípodas. Antípoda. Del griego anti, opuesto, y pous opodos, pie. En geografía significa lugar de la superficie terrestre diametralmente opuesto a otro de una posición en particular. El ingeniero Antonio Puentes identificó un lugar en Indonesia, llamado Sumatra, con extensión territorial antípoda a la nuestra, y además parecida al mapa del Huila en su forma.
Allí existe una ciudad llamada Palembang, capital de la provincia de Sumatra Meridional, al suroeste de la isla, y puerto a orillas del río Musi. Cuenta con varias refinerías cercanas a la ciudad, y es centro comercial de las zonas colindantes productoras de petróleos. Estos habitantes son nuestros antípodas. La idea de Antonio Puente se formalizó porque la Embajada de Indonesia aceptó construir un domo que representara la otra mitad de la tierra que nosotros tenemos en Neiva, y que significase la hermandad entre las dos ciudades. Fue inaugurado el 24 de mayo de 1996. Monumento Luna Roja. Ubicado en la carrera segunda con calle cuarta, en la plaza de San Pedro, es obra del escultor Antonio José Correa. La conforma un conjunto de 25 piezas de acero en forma vertical, con 4 metros de altura. La técnica utilizada es de acero revestido, con pintura sintética negra y espiral, recubierto con fibra de vidrio y es de color naranja, que al ser observada en movimiento circular, da la ilusión de la luna. El maestro Antonio José Correa, oriundo de la ciudad de Cali pero radicado desde hace tiempo en Pitalito, egresado de la Escuela Superior de Artes de Bogotá, en la modalidad de escultura, presenta una obra, en la que indica una especie de metáfora visual y se puede describir como un holograma gigante. Está constituida mediante una serie de elementos verticales, que forma una esfera tridimensional. Edificio Nacional de Correos y Telégrafos de Neiva. Su construcción estuvo a cargo del arquitecto Alberto Illesferro, con la asesoría de Pablo de la Cruz, de la Dirección de Edificios Nacionales. Construido en el año de 1933. Se declaró Patrimonio Histórico y Arquitectónico del departamento del Huila. De estilo mudéjar, con vistosos arcos en forma de herradura y capiteles lujosamente decorados al estilo árabe. Cuenta con una cúpula, patio rectangular y vitrales que descomponen la luz en tonalidades cromáticas. Uno de los edificios más pintorescos de la ciudad. En él funcionan las oficinas de la recaudación de impuestos nacionales DIAN. Estación del ferrocarril. Construida en el año de 1938 en el marco de un conjunto de construcciones conformado por bodegas y talleres que marcaron las estaciones ferroviarias en el país. El ferrocarril llega primero al municipio de Villavieja en 1930 y luego a Neiva el 17 de julio de 1938. Su estilo retoma elementos nativos de tipo colonial para facilitar el manejo de las relaciones espaciales entre el interior y el exterior. Actualmente es la sede de la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo. Iglesia de la Inmaculada Concepción. Construida en estilo neogótico sobre 2.200 metros cuadrados, tiene la forma de cruz latina, de brazos desiguales y está compuesta por 3 naves. Fue restaurada luego del terremoto de 1967 y es considerada Patrimonio Cultural de la ciudad. Iglesia colonial. Fue la primera parroquia de Neiva, fundada en 1791. Desde su construcción, el templo conserva elementos originales de la arquitectura antigua de la ciudad. Campo Alegre. Al llegar los conquistadores a las llanuras y valles de Campo Alegre, en el año de 1539, encontraron a la tribu aborigen, Tamas, quienes habitaban la región desde Garzón, por la margen derecha del río Magdalena hasta el actual río Arenoso. En 1809, don José Ignacio Gutiérrez, dueño de la Concepción de Llano Grande, plantea la posibilidad de fundar una parroquia, aportando sus tierras, con la condición de que ésta llevara como nombre el de su patrón la Santísima Trinidad de Campo Alegre, y la vecindad quedara exenta de contribuir a la congrua de su párroco. El 14 de agosto de 1809, los señores Sebastián Lozada, Hilario Perdomo, Joaquín Lozada y Margarita Herrera, firmaron a ruego las escrituras de donación del lote. De esta manera se protocolizó la fundación de la población mediante acta suscrita en la ciudad de Neiva. En 1810, por imposición del cura de Otas, Francisco Javier Cándido y Pinzón, le fue cambiado su nombre original por el de Sevilla, en recuerdo a la ciudad española del mismo nombre, que por su situación geográfica se asemeja al Valle del Magdalena. Los habitantes rechazaron este apelativo y volvieron a su antiguo nombre, el cual conserva desde el año de 1811. Campo Alegre recibió el título de aldea en 1840, y fue ascendido a cabecera municipal en 1860.
Campo Alegre fue la tumba del general y expresidente de Colombia, José Hilario López, a quien se debe la libertad de los esclavos. Posee una gran producción agrícola diversificada en cultivos de pancoger y frutales. La floricultura es otra de las actividades predilectas de sus habitantes. La fauna de la región es abundante. Los grandes sembrados de arroz permitieron la instalación de molinos como el de Tlohuila, para procesar el cereal. La ganadería, la cerámica y la cestería, dentro de la cual se encuentra la elaboración de sombreros, son otras de las actividades del municipio. Entre los atractivos turísticos están el lugar de fundación original de la ciudad de Neiva, conocido como Neiva Viejo, en la hacienda Angostura, y la hacienda Potosí, que fue lugar de reunión de dirigentes políticos de todos los tiempos. Ovo. Se dice que del árbol de cerezo amarillo, conocido también como árbol de jobo, es del cual se deriva el nombre del municipio. Según se cuenta, el libertador Simón Bolívar, a su paso por estas tierras, recostado sobre uno de estos árboles, decidió darle el nombre de Ovo, en lugar de jobo como se le conocía popularmente. La historia del territorio se remonta al siglo XVI a través de la aparición de un caserío de religiosos franciscanos, conocido como San Juan Bautista del Lobo, atendiendo a la nación indígena Páez. Su fundación data de 1656 por Fray Bernardino de Lira, y desde 1805 se trasladó al lugar que hoy ocupa. Fue erigido como municipio mediante ordenanza número 2 del 23 de septiembre de 1851. La economía de la época se producía en grandes haciendas, que se clasificaban en ganaderas y de labranzas. Para 1856 se cosechaban además el cacao, el maíz, la caña de azúcar y el plátano. La producción y comercialización del cacao junto con la explotación ganadera fueron las principales actividades económicas de la región para finales del siglo XIX. Hacia 1905 el Lobo contaba con 2.000 habitantes, ya se registraban cultivos de café, el cual empezó a tomar liderazgo económico en los años 40, y la aparición del sorgo durante los años 60 y 70. Desde 1984 el municipio es de significativa importancia departamental en la explotación de los recursos turísticos, recreativos y pesqueros sobre el borde del embalse de Betania. Gigante. Su origen fue el poblado de San Antonio de la Honda. Fundado el 17 de septiembre de 1782, cuando don Jorge Miguel Cuellar vende esos terrenos en jurisdicción de Timamá a los pobladores de la Honda. Se dice que el nombre de Gigante se debe al hecho de haber hallado en su subsuelo huesos enormes de fósiles prehistóricos. En Gigante el sabio Francisco José de Caldas realizó las observaciones del eclipse del 3 de diciembre de 1797. Otro dato curioso del municipio fue que allí se registraron los primeros enfermos de lepra. Tiene numerosos ríos en su territorio, el principal es el Magdalena. El cultivo del cacao es el producto agrícola por excelencia, posee amplios bosques en la zona de la cordillera y yacimientos de petróleo, carbón, oro y plata. Entre sus atractivos turísticos están la Ceiba de la Libertad en el parque principal, la estación piscícola de la Ceiba, en el Alto Magdalena, y las vertientes calizas llamadas Los Altares. Garzón. Se tiene referencia desde 1625 en un documento que habla de la población de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de la Jagua, caserío que se convirtió en sitio obligado de posada en el camino de Timamá a Popayán y a Neiva. El historiador Juan Friede dice que en 1628 en el sitio de Garzón existe una capilla para el adoctrinamiento de indígenas. El primer registro escrito aparece en 1633, cuando el capitán Florencio de Rojas y su mujer, María de Lozada, vendieron parte de esta zona de Garzón por 150 patacones a Francisco Álvaro de Cieza. Desde ese año, se habla de la importancia del sector por la presencia de ganadería y los cultivos de cacao y de plátano. El nombre de Garzoncito aparece en 1721, se debe quizás, por la posible abundancia de garzas que habitaban la zona. El 14 de octubre de 1782 se concede a la población de Garzoncito la categoría de viceparroquia, dependiente en lo civil de Timamá y en lo eclesiástico de la Jagua. Esto dio origen a formalizar la fundación de la población, que se realizó el 17 de enero de 1783, cuando don Vicente Manrique de Lara donó los terrenos necesarios para la construcción del nuevo pueblo.
San Miguel Arcángel es patrono de Garzón desde el 8 de marzo de 1783. El primer alcalde, don Vicente Sánchez, se posesionó el 1 de enero de 1788, y el primer párroco, el presbítero Andrés Salvis, se posesionó el 12 de septiembre de 1796. La iglesia catedral se inició el 15 de noviembre de 1882 en un área de 67 metros de largo por 13 metros de ancho. Se inauguró en 1887. En 1888, fue erigido municipio por decisión del virrey Antonio Caballero y Góngora. El 7 de octubre de 1895, se fundó el Hospital San Vicente de Paúl. El 15 del mismo mes y año, se fundó el Seminario Conciliar. En marzo de 1896, se fundó el Colegio de la Presentación. En 1900 se funda la primera escuela, y el 20 de mayo de ese año se crea la diócesis de Garzón. En 1942, se construye la antigua plaza de mercado, y se pavimenta el Parque de Bolívar. En 1943, se inaugura la construcción nueva del Seminario Conciliar. En 1951, se funda el Colegio Nacional Simón Bolívar, que estrena su sede en 1954. Altamira. Lo que es hoy el municipio de Altamira, corresponde a la nación aborigen Andaquí, que habitaba la confluencia del río Coacoa, Suaza, con el Yuna, Magdalena, hasta sus respectivos nacimientos. Según datos históricos figura desde 1537 como el llano de Cuchazón, después Boquerón en 1794, y hoy Altamira. El caserío inicial llamado El Boquerón fue destruido por un incendio, el 14 de junio de 1850 cuando Bernardo Vázquez, por sacar un conejo de su cueva, prendió fuego a un matorral y de allí saltó chispa al caserío, que en su mayoría tenía techo de paja. Según datos históricos algunas fechas relevantes son: 1648. El capitán Luis Godoy frecuentaba mucho el Boquerón, acumuló muchas riquezas e hizo proliferación de su apellido tanto en Altamira como en Tarqui. 1662. Una agraciada morena, Beatriz Falcón, recibe en donación las tierras de la hacienda de Pajijí, ubicadas entre Boquerón y Naranjal. Allí realizaba animadas reuniones muy comentadas. Hoy el sitio de Pajijí es una vereda del municipio de Altamira. 1683. Se menciona a un caserío ubicado en el camino que de La Jagua va hacia Timamá y le daban el nombre de El Boquerón, llano de Cuchazón. Hoy allí se distingue el sitio como Cementerio Viejo y el Pozo de San Roque. 1720. El licenciado Hinojosa bautiza en la capilla de El Boquerón varios vecinos y figura como viceparroquia, ayuda de la parroquia de Timaná. 1772. La viceparroquia de El Boquerón pasa a depender de La Jagua, y en lo civil, de Timaná. 1780. El gobierno español de la provincia de Neiva, mediante decreto estableció oficialmente los estanquillos de venta de aguardiente y prohibió rigurosamente el consumo de chicha fermentada. Para abastecer la zona sur de lo que hoy es Huila, se creó un estanquillo en el caserío de La Guaira, jurisdicción de El Boquerón. 1783. Desde la parroquia de La Jagua, administraban los caseríos de San Calixto de Suaza, La Viciosa, hoy Guadalupe, Garzoncito, hoy Garzón, y El Boquerón, hoy Altamira. 1794. El sacerdote español Manuel de la Cierva organizó en el sitio de El Boquerón un centro de adoctrinamiento de indígenas y administra como párroco la viceparroquia. 1820. El Boquerón pertenecía en lo eclesiástico a Guadalupe y en lo civil a Timaná. 1827. 16 de noviembre. A las 5:45 de la tarde, se produjo un terremoto de grandes proporciones que redujo a escombros gran parte de las poblaciones del sur. El río Suaza es represado por un enorme derrumbe del Cerro Buenavista, Guadalupe, frente al Cerro El Grifo, Altamira. 1827, 24 de diciembre, se inician las labores de remoción del derrumbe que tenía represado el río Suaza. Las aguas ya formaban una inmensa laguna que cubría la Vega del Tigre, Altamira, y los sitios de Lagunilla, Los Cauchos, Las Vegas de Turupampa y el caserío de La Viciosa. 1828, 10 de enero, hacia las 10 de la noche, se revienta el represamiento del río Suaza, causando estragos en La Jagua, destruyendo los
los pueblos de La Honda, Gigante, y San Miguel del Paso, pueblo ubicado en el llano más arriba del actual puente en la confluencia del río Páez con el río Magdalena, e inundando los llanos de Neiva y Villavieja. 1853. Dona Ana Joaquina Escandón vendió por 55 pesos de ley los terrenos que hoy ocupa Altamira, para que trasladaran la viceparroquia de El Boquerón y comenzaran a organizar un pueblo de la misma denominación. Recibió la escritura a nombre de la comunidad del señor Gabriel Calderón. 1855. 18 de octubre. Mediante ordenanza 6 de la legislatura provincial de Neiva, es erigido como distrito municipal y se le cambia el nombre de aldea de El Boquerón por el de Altamira. Se señaló su jurisdicción, tomando para ello terrenos de Timaná, La Jagua y Guadalupe. El nombre fue sugerido por el doctor Elías Díaz, quien pensó que este nuevo municipio, por su privilegiada ubicación y clima excepcional, podría convertirse en sitio de gran importancia turística, como el Altamira que él conoció en tierras de España. Las actividades económicas se basan en la ganadería y los cultivos de cacao y sorgo. Entre los sitios de interés se destacan los farallones o cañón de Pericongo, la playa Los Carbones en el río Suaza y el arroyo de aguas termales Azufral. Timaná. Las tribus timanáes, yalcones y apiramas, bajo el mando de los caciques Inando, Pionza, Añolongo, Meco, Timano y Guaytipán, a quienes los españoles llamaban la Gaitana, habitaban la zona de lo que hoy es Timaná. El 18 de diciembre de 1538, Pedro de Añasco con su afamada crueldad, dio por fundado el poblado. Al parecer Timaná se denominaba Cálamo, y era famoso por sus minas de oro, plata y amatistas. También se le conoce como Villa de la Gaitana. Según el sacerdote e investigador huilense, Pedro José Ramírez Endoya, el nombre de Timaná deriva de Tipana, palabra quechua que significaría tierra de canastos. En lengua caribe, Timi significa lodo y Ana, lugar o territorio, lo que traduce el lugar de la greda. En esta región Pijao, es común la fabricación de utensilios de barro o cerámica. La rebelión de las tribus indígenas tuvo como epicentro a Timaná, y como principales protagonistas a la cacica Gaitana y Pedro de Añasco. En 1558 el poblado fue trasladado al sitio que actualmente ocupa a orillas del río Timaná, con el nombre de Villa de San Calixto de Timaná. Hoy Timaná es uno de los principales productores de café. Pitalito. El caserío de Laboyos en el valle del mismo nombre, tenía ya larga historia en mano de los encomenderos y los nativos andaquíes quienes lo habitaban. En 1818 fue nombrado como sacerdote José Hilario Sierra. En este año algunos de los vecinos de la viceparroquia resolvieron construir sus casas en el sitio que denominaban Pitalito en la hacienda de Cálamo, situado al noreste de los Laboyos. La aldea de los Laboyos se despobló en poco tiempo, y Sierra, en cumplimiento de su ministerio, se trasladó también al lugar recién poblado, en donde construyó una pequeña capilla que estaba situada en donde se encuentra en la actualidad el templo de San Antonio. Es el segundo municipio más poblado del departamento. La palabra pitalito deriva de la voz pitu, botón de planta, pita, alguien, pita, hilo, lo que la relaciona con la planta de pitaya o en su defecto, con la de pita, cuyo significado en cualquiera de las lenguas quechuas es hilo delgado. También se comenta que Pitalito es el diminutivo de Pital, dado que algunos de sus habitantes venidos de ese municipio fundado en 1719, resolvieron radicarse en Cálamo y luego la denominaron el Pitalito. Según datos históricos confiables, una quebrada que surcaba el centro de la altiplanicie de Pitalito llevaba el nombre de El Pital y posteriormente pasó a llamarse Quebrada de Agua Blanca, lo que confirmaría la influencia ejercida por los inmigrantes laboyanos en el área del naciente poblado. Que queda a orilla del Magdalena, alegre soy como mi tierra, que queda a orilla del Magdalena.